Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Fernando Bravo y estamos en un episodio más del podcast de la Iglesia Caris Hape. El día de hoy me encuentro con el pastor Javier Mayereye. Él es uno de los pastores de nuestra querida Iglesia Caris Hape. ¿Cómo estás, pastor? Bien, Fernando, aquí preparados para compartir este lindo tema. Buenísimo, pastor. Quiero conversar contigo de un tema muy interesante. Es la oración. Vos sabés que este es un tema muy importante, es primordial dentro de las 3 religiones más importantes que existen en el mundo. Por ejemplo, el cristianismo, el islamismo y el judaísmo tienen quizás conceptos un poquito diferentes, pero ese es el ancla de la creencia de ellos, la oración. Buenísimo. Pastor, quiero comenzar contigo con una primera pregunta. ¿Qué es la oración, pastor? La definimos habitualmente como hablar con Dios. En hebreo es tefilá, se refiere a rezo. Pero a mí, Fernando, me gusta el término griego enteusis. El apóstol Pablo habla de eso. ¿Qué es enteusis, pastor? Los griegos elegían una vez al año a una persona del pueblo para que esté en una audiencia real delante del rey soberano. Entraban en silencio hasta llegar a la misma presencia del rey. Al estar ahí, se daba cuenta de que la atmósfera estaba preparada y era el momento en que podía pedir algo, entonces la persona lo hacía. Pedía en la presencia del rey y se le concedía eso que pedía. Eso era enteusis, y eso es lo que Pablo, el apóstol San Pablo, está tratando de explicar con esa palabra de que así es la oración. O sea que así entonces debería ser la oración. Así debería de ser el tiempo de oración. En el Salmo 100, por ejemplo, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, bendecid su nombre. Nosotros queremos entrar pidiendo. Así no puede ser. Pensamos que orar es pedir. Son casi sinónimos ya para nosotros hoy en día, orar y pedir, pero Dios no lo ve así. Él tiene un concepto totalmente diferente de acuerdo a lo que nosotros hoy en día estamos entendiendo. ¿La oración debería ser un momento de intimidad? Así mismo es. La oración es un tiempo de comunión, de emoción, de amor. Es un tiempo de coqueteo, de expresar a la persona que amamos, o sea, a Dios en este caso, nuestro deseo de estar con Él. Así como Él desea estar con nosotros, nosotros debemos querer estar con Él y manifestárselo. O sea, pastor, si yo entro en la oración solo pidiendo, ¿va a ser contestada mi oración? Si pido, por ejemplo, una casa, un terreno, un auto, un edificio. La oración debe ser alineada a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Conociendo la Biblia, la palabra de Dios. Pero si conozco la Biblia, quizás no toda, pero pido algo y no recibo. La Biblia dice también: pedid y no recibís, porque pedís mal para vuestros deseos y deleites. Entonces, ¿cómo podemos pedir correctamente algo? ¿Cómo podemos pedir conforme a la voluntad de Dios y no equivocarnos? La Biblia es clara. Y dice, por ejemplo, con respecto a este tema, en Romanos 8:26, que el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, nos ayuda a nosotros, ya que nosotros no sabemos pedir, nos ayuda a pedir correctamente. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir que nosotros podemos orar conforme a la perfecta voluntad de Dios, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo que está en nosotros ore por nosotros. Entregarle nuestra vida, dejarle que Él mismo ore. Esto se llama oración en el Espíritu. Es una dimensión muy profunda. Que Él mismo interceda, ore por nosotros al Padre, ya que Él puede pedir correctamente lo que nosotros necesitamos y lo más conveniente para nuestra vida. Entonces, ¿se puede orar conforme a la voluntad de Dios? Se puede. Por eso debemos considerar que el Espíritu Santo es parte importantísima en nuestra vida.
Qué interesante este tema, pastor. Creo que esto va a dar pie a otras charlas donde iremos profundizando y creciendo más en el conocimiento de la oración. Sin duda que este tema es apasionante y vamos a tener que volver a hablar para poder profundizar sobre esto. Pastor, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que ha sido bueno para la gente que nos escucha. Gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Así que nos vemos la próxima. Buenísimo, pastor. Y bien, este fue un episodio más del podcast de la Iglesia Caris Agape. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida y, como siempre digo, nos encontramos en un próximo episodio. Chau, chau.